Hola, bienvenidos a Esto es Más que Literatura. Hoy vamos a conversar con Miguel Nova, editor. Quiero que nos cuentes un poco sobre vos para empezar. Miguel, muchas gracias por aceptar esta conversación. No, un placer, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo soy de formación docente, licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y un apasionado y obsesionado por la literatura. Entonces todos los caminos llegan a Roma y resulté, bueno, como editor ya 7 años con Panamericana Editorial. Qué bien. Bueno, queremos saber, quizá pues mi interés para conversar con vos es, ¿en qué consiste el mundo de un editor? O sea, una persona que lee un libro, en muchas ocasiones piensa que es el autor. ¿Listo? Entonces el autor hizo su libro y va, pero detrás siempre debería, en la mayoría de los casos, yo por ejemplo no estoy de acuerdo mucho con la autopublicación que no pasa por un editor. El editor es fundamental, siempre todo así usted se autopublique, usted mismo imprima sus libros, pero que haya un editor es fundamental. ¿Cuál es esa tarea de un editor en el papel del libro? Bueno, es una tarea muy compleja y yo lo primero que diré es que el editor no es un profesional en la edición, sino es un oficio. La edición yo creo que está mucho más cerca del oficio que de la profesión y por ende también es un asunto que se aprende haciéndolo, estudiándolo claramente, uno debe tener una base, una formación, pero es un arte que se aprende haciéndolo. En resumen, creo que el editor es un puente invisible entre lo que escribe el autor, como vos, Carlos, y el producto final, que es ese libro que encontramos en cualquier librería. Pero es un director de orquesta invisible, es un director de orquesta que no debe perseguir la gloria realmente, sino la gloria la debe llevar finalmente el escritor del libro. El editor es alguien que debe tener un conocimiento amplio de literatura, de ortografía y gramática, pero también de estética, ilustración, de arte, porque es este conjunto de conocimientos el que con una buena coordinación resulta en un muy buen libro, y eso al final lo va a notar el lector. Aún el lector menos versado, pienso que un lector se va a dar cuenta al abrir unas pocas páginas si un libro está bien editado o no, y eso significa pues, si un libro tuvo un editor detrás o simplemente el escritor escribió algo, lo montaron en un diseño y imprima que eso se vende. Creo que un autor que está en contacto con un editor y tiene su editor personal es un autor afortunado, porque ahí está la confianza de que pasa por un proceso muy estricto para que el libro al final salga muy bien hecho. Vamos un paso a paso con este mundo del crear un libro. Vamos a crear un libro, entonces te llega un primer manuscrito. Sí. Sí. El nombre, no sé si debe aplicarse manuscrito porque era cuando se escribía a mano, pero bueno, te llega la primera versión de un texto que el autor te entrega y ¿qué sigue? Hay dos caminos ahí, de autores con los que ya trabajas y de libros que te llegan y tú no conoces. ¿Cuáles son esos dos recorridos? Bueno, claro, hay autores que ya tienen una gran fuerza por su nombre y que ya empieza uno a ser como un editor más cercano, que uno ya conoce su obra, que son trabajos bien hechos, que van a tener un alcance comercial importante. Y hay otros un poco más retadores, que es ese autor que tal vez escribe muy bien, pero ni idea de quién es o tiene un recorrido muy pequeño. Y también, bueno, también está la cosa del tiro al aire, cómo le va a ir comercialmente si se acepta el libro. El editor tiene el olfato de decir, bueno, como podemos hablar incluso en el libro que hicimos, un escritor que nunca había llegado a la casa editorial con una muy buena apuesta, y el editor entonces tiene que entrar a defenderlo comercialmente. Decir, bueno, es un libro que puede funcionar en el plan lector, que tiene una calidad literaria importante detrás, o sea, no es publicar cualquier cosa. Entonces empieza primero el desafío de convencer al equipo editorial y el equipo comercial de que vale la pena hacer el libro. Obvio, antes de eso pues llegan un montón de manuscritos que su calidad literaria es nula, o la calidad literaria puede ser buena, pero no es el mercado de la editorial en cuestión en el que está interesado, entonces pues desafortunadamente se rechaza.
Y una vez pasan todos esos filtros, y ya hablando dentro del oficio, bueno, se aceptó de parte del departamento comercial, de parte del departamento editorial, empieza, bueno, el diálogo con el autor en términos de contractuales, de cómo funcionan los derechos, de los derechos que tiene la editorial, los que le quedan al autor, las regalías que va a recibir, los compromisos del autor con el libro y con la editorial, las visitas a colegios, etc. Cosas muy protocolarias. Y empieza el proceso de corrección, hay un corrector de estilo detrás. Que no es el editor. Que no es el editor, es alguien que se encarga de limpiar el libro gramaticalmente, ortotipográficamente. Eventualmente el editor entra también a ver si la cohesión es perfecta, si la cohesión y se me olvida la otra palabra. La coherencia. La coherencia y la cohesión que sean perfectas, que sean, que ese Word que envió el autor quede perfecto antes de cualquier trabajo editorial. Okay. Entonces el editor y el corrector ahí entran en diálogo. Si tal vez el autor, como cualquier ser humano que puede equivocarse, y decir, la historia aquí en este punto tiene un vacío que valdría mucho la pena llenar, y mira que aquí podemos explorar. De pronto, cuando hay ciertas brechas, el editor puede guiar al autor y decirle, vale mucho la pena explorar esto. Esta idea quedó a medias, podemos cerrarla en el libro. Y bueno, ya cuando se ha hablado de todo eso, ya se pasa al diseño. Ya cuando hay corrección, ya coherencia, cohesión, que todo está perfecto. En ese momento ya con el autor se acaba el trabajo porque ya el texto quedó bien. Sí, ¿listo? Correcto. Ya el autor deja de hacer parte de lo que va a convertirse en libro y ya pasa al diseño. Al diseño, sí. Entonces ese es otro proceso complejo, porque uno dice, bueno, este libro, ¿en qué formato lo voy a mandar? Si es en un formato libro-álbum, si en un formato de un libro tradicional, si en un formato de un libro entre álbum y tradicional, que es un poco más grande, para qué edad va, si va para cierta edad, qué ilustradores puedo contratar, cuántas ilustraciones debo hacer. Si el libro, por ejemplo, en el caso de tu libro, que son distintos personajes de la literatura reunidos en un solo libro, ¿qué pautas le debo dar al ilustrador para tener en cuenta? Entonces, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en tu libro, cada personaje está como con una técnica de dibujo, aunque aparentemente similar, una técnica de dibujo distinta, como si cada personaje saliera de un cuento diferente, ilustrado por alguien diferente. Todas esas pautas que tiene que entrar el editor y hablar con el ilustrador cuando es para un libro para niños, para jóvenes. Una vez se tienen las ilustraciones definidas, el ilustrador que se eligió, cómo armonizarlo con un buen diseño, con una buena tipografía, qué letras se debe usar y en qué tamaño para el lector al que va indicado. Todo esto es un paso a paso. Siempre pensando en el lector. Siempre pensando en el lector, en el público. Y bueno, finalmente cuando se tiene eso, ya la orquesta está un poco ensamblada y entra el diseñador a lo que decimos coloquialmente regar el texto en un programa de diseño y armonizarlo con las ilustraciones en determinados lugares, las viñetas, las ilustraciones, los títulos, todo esto. Y ahí entra nuevamente el editor a hacer la curaduría de revisar que el texto quede muy bien editado, muy bien diagramado, sin errores, sin muchas particiones, con sus folios perfectos, errores que siguen saliendo a veces de ortotipografía, vacíos que a veces uno no encontró en la primera lectura, que por ejemplo el lobo aquí se llamaba Ovidio, pero por alguna cosa se pasó a llamar Juan Alberto, y realmente Juan Alberto era el otro lobo, pero el que está hablando es el lobo de Ovidio. A veces pasan esas cosas, sí. Que se le pueden ir al corrector y al editor en una primera lectura. Y es corregir y corregir y corregir, así como el guitarrista practica y practica y practica hasta que la nota sale perfecta. O sea, y esa es la idea, que el libro salga perfecto. Proceso en el tiempo. Es correcto. ¿Cuánto tiempo ha sido el libro que te haya salido? Este libro salió rápido, y un libro que haya tardado en el tiempo por todos estos procesos. No tiene que ser el nombre del libro, sino la experiencia que tú quieras compartir de, bueno, hay libros que salen rápido, ¿por qué salen rápido? Y hay libros que tardan, ¿y por qué tardan? Bueno, hay muchas condiciones detrás que pueden ralentizar o hacer que el libro salga muy rápido.
Una de las principales es, bueno, contamos con el tiempo de los traductores y de los ilustradores bastante. O sea, yo le puedo decir al ilustrador, necesito que me hagas dentro de los próximos 4 meses 10 ilustraciones y 10 viñetas. Tienes ese tiempo. El ilustrador se puede enfermar, le puede pasar algo. Eso hace que el libro se extienda. Y también hay un factor importante, más que el tiempo que pueda durar de más el proveedor fundamental que viene siendo el ilustrador, el traductor cuando son traducciones, o el autor arreglando a veces su libro. A veces se demora uno mucho trabajando cuando desafortunadamente uno comete el error de contar con un proveedor, no quiero usar palabras fuertes, pero con un proveedor que no hace su trabajo de la forma más profesional. Que no tiene competencia. Que no tiene competencia, exacto. Entonces, un libro, por ejemplo, X del francés, con un traductor que apenas sabe francés, seguramente, que estudió francés y que estudió literatura francesa, pero que no tiene el oficio de traducir, pero le encargaron la traducción por alguna razón. Eso, digamos, me ha pasado a mí porque no he tenido yo como la confianza con ese traductor o traductora, bueno, depende. Y uno a ciegas a veces le recibe el trabajo y resulta que es un desastre. Pero ya se le pagó al traductor, a veces el traductor dice, yo no voy a trabajar, eso está bien hecho, porque en este mundo hay muchos egos. Entonces uno dice, bueno, con el corrector hagamos magia, y el corrector también resulta a veces incompetente. Entonces un libro que uno esperaba que saliera en 1 año puede salir en 2 años, fácilmente, dependiendo de la responsabilidad también del editor y las exigencias de la empresa. Pero un buen editor, pues lo que quiere es que todo salga bien a pesar de los tropiezos. Entonces eso ralentiza muchísimo el libro. He llegado a tener libros que han estado conmigo 3 años, por ese tipo de razones. Okay. Con tal de que el libro salga lo mejor posible al final. Y he aprendido francés a causa de eso, por ejemplo, ¿sí? Sin saber francés antes. O libros que salen muy rápido porque el autor o el traductor es sumamente quisquilloso con su trabajo, sumamente profesional y entrega un texto muy limpio, que resulta siendo un desafío para el corrector de estilo porque no encuentra errores. Entonces un libro que viene desde el inicio muy bien hecho, que las ilustraciones tal vez salen muy rápido o bien hechas en un corto tiempo, el libro va a salir muy rápido. Puede salir un libro un grosor determinado en 6 meses, si los procesos salen muy bien. Desde el momento en que el autor entrega el texto y se aprueba. Exactamente. 6 meses. 6 meses. Mínimo. Eso sí, un libro que se haga en menos de 6 meses, bueno, seguramente no tiene un editor detrás. O el editor tiene muy poquito trabajo, solo se dedicó a ese libro. Pero un libro no, por ejemplo, un libro de 64 páginas, ilustrado para niños, es un proceso mínimo de 6 meses una vez recibe uno el trabajo de escritura bien terminado. Ahorita mencionabas un concepto, calidad literaria. Sí. ¿Cómo llenamos ese concepto? ¿Qué se entiende por calidad literaria? Porque no debe ser igual, pues, la calidad literaria que un autor, un lector que siente. Para vos, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama ese concepto? Es muy difícil porque, como dicen acá, para los gustos los colores, ¿no? Entonces puede que uno diga, este libro es una porquería, es una mierda, perdón la palabra, a veces la usamos mucho. Hombre, pero al otro editor que le gusta, no sé, la fantasía oscura le va a encantar. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con el tema de la calidad literaria, alejarla del gusto personal que uno tenga por los libros. Por ejemplo, yo nunca voy a ser un lector que lea Los Juegos del Hambre y lo disfrute. No es mi literatura, pero eso no significa que el libro tal no tenga una calidad detrás. Simplemente un gusto que no tengo por ese tipo de lecturas. Entonces el desafío de qué es calidad literaria también tiene mucho que ver con la intuición de decir, hey, este libro está muy bien escrito, está contando una muy buena historia que puede que no sea la mía. Un romance, una historia de fantasía, pero que está muy bien escrita, que tiene algo original detrás, que usa muy bien los recursos literarios, que tiene un mercado exponencial. Bueno, eso no es calidad literaria, que tenga un mercado exponencial, ¿verdad? Los grandes autores del pasado murieron muchos pobres porque no tenían su mercado. Entonces, no, eso lo alejamos de la calidad literaria. Pero que, hombre, que realmente sea un texto que uno siente que el autor se respeta a sí mismo cuando lo escribe y respeta al público al que va dirigido.
que uno dice, sí, este personaje tiene algo por contar nuevo, algo que vale la pena ser publicado. Hay mucha intuición detrás, además de los conocimientos previos universitarios que uno aprende en la universidad, de que es un texto bien escrito o un libro. Entonces, como tal. ¿qué sería existen buenos y malos textos? Claramente. ¿Y qué Claramente. hace que sea un buen y un mal texto? Bueno, yo creo que primero, por sobre todo, una suerte de marca propia. Uno siente bueno. que de lo bueno. Ah. Que el autor, a pesar de que hay una formación detrás y muchas lecturas detrás, uno siente que tiene un tono especial que no ha encontrado uno en ningún otro libro. Otra cosa es ese autor que se aleja considerablemente de lo que buscan muchos, por ejemplo en el caso de los autores infantiles, dejar la moraleja súper clara. Lo formativo, esa cosa fastidiosa formativa que hay detrás del mundo perfecto y políticamente correcto. Ese autor que yo digo está alejado de esos fines de simplemente ganar dinero y porque el libro entra en colegios. A veces se nota mucho también el buen autor por el buen uso que hace de las normas ortotipográficas. Desafortunadamente, tal vez hay autores que tienen muy buen talento y pueden contar una muy buena historia, pero no tienen un carajo de idea cómo usar la ortografía. Simplemente se les ocurrió una muy buena idea y la empiezan a escribir. Para eso está la editorial y el corrector detrás. Buenos narradores, claro, permiten que la historia mantenga viva. Sí, pero en lo escrito se cometen errores. Se cometen errores. Y eso es pasable. Es pasable. Okay. Hay que tener cuidado con eso porque, claro, hombre, una persona que puede tener una idea brillante, pero está muy mal escrita. Mal escrita en términos de la ortotipografía, entonces también hay que tener ese olfato de no rechazar algo porque comete ciertas faltas ortográficas que usualmente se pulen con los libros. Y que es un libro malo. Eso. Pero es un libro malo. En ese orden de ideas, ¿tú rechazarías un libro que no se sostenga desde lo que está contando, del estilo? Exactamente. Así esté correctamente escrito. Claro, puede usar perfectamente la ortotipografía, perfecta, sin un error ortográfico. Pero y se acepta el que vos encontres potencia en el libro. Exactamente. Así le veas errores, los errores me los ayuda a limpiar. Sí. Yo le digo al autor o el corrector de Ciro lo limpio. Lo limpio, pero estamos trabajando en una obra maestra, eso puede pasar. Eso es muy importante identificarlo porque muchas veces los autores tendemos a pensar que tenemos que escribir el libro, la palabra perfecta, encontrar el inicio adecuado, desconociendo que tenemos la posibilidad de tener un acompañamiento por parte del editor. Claramente. Para que se potencie ese pedazo, o sea, apostarle también lo que queremos contar. ¿Y qué es una mala obra? Una mala obra es la que cuenta lo mismo que cuentan todos, intentando que su obra pegue. Desafortunadamente ese tipo de obras abundan y algunas se venden bastante. Que sea comercial no significa que sea universal. Pienso yo. Estos autores que tienen esa pretensión de hacer lo mismo que hicieron los demás, copiarlo sin ofrecer nada nuevo. Entonces, los 7 reinos y las 7 casas, y cada casa con un nombre distinto, y la guerra entre las casas, ya sea entre magia, sectores políticos, distopías, pero que, hombre, esto ya existe, y es una réplica barata de algo que ya está, donde no hay una originalidad, donde no hay una marca propia, donde hay lugares comunes. Entonces, sus musculosos brazos y su rubia cabellera de X, Y, Z, hombre, no hay calidad literaria, es una fórmula, como una si fórmula. Y todo lo que sepa fórmula, que tenga ese saborcito, puede empezar como a generar rechazo. Claramente. Son obras que tal vez funcionen un tiempo, pero no se van a sostener. No se van a sostener, claramente, porque no hay una originalidad detrás. Uno siente... Y a veces me gusta hacer la analogía de la literatura y la música. Es muy fácil escuchar una pieza musical y decir esto está muy bien hecho y hay una perfección detrás que uno no va a encontrar en otros géneros musicales o en géneros musicales similares y que uno dice esto aquí detrás de calidad. Les pongo un ejemplo. Ustedes escuchan a Led Zeppelin o a Queen o a Pink Floyd y lo comparan con un grupo de neopunk de 2000.
es muy fácil detectar que está muy bien hecho, que es una aleación perfecta y que simplemente es algo mercantilizado, perdón, flor de un día y que se acaba. Lo mismo pasa con la literatura. Es decir, hay piezas maestras que en su momento pudieron haber pasado al olvido porque nadie estaba listas para escucharlo en ese momento y con el tiempo alcanzan el estatus del canon, a pesar de que no haya en su momento un público para ello o un público muy selecto. Con los libros pasa lo mismo. Y el editor tiene que estar siempre a la vanguardia de qué vale la pena ser publicado, teniendo en cuenta el enfoque comercial claramente, de que hay un público, que pues, la industria se tiene que alimentar de alguna forma, tampoco uno puede rechazar todo, pero intentando darle respeto al lector al que va a llegar el libro. Y bueno, ¿no? Yo creo que esto se aprende muy lentamente también, el editor no tiene la mirada absoluta. ¿Cuántos editores rechazaron a Jack London en su momento? ¿Cuántos editores rechazaron a Edgar Allan Poe, a Friedrich Nietzsche? O, pues, mucho más acá, un libro muy bueno, una idea maravillosa que se rechazó, que era Harry Potter. ¿Cuántos editores rechazaron? No tuvieron el olfato equilibrado para eso. La historia de Harry Potter de Harry Potter, que termina siendo una lectora para la que estaba dirigida el libro, la hija del editor que termina seleccionando el libro, y es porque la niña se lo lee y dice, papá, tienes que publicar esto. Y es esa lectora la que lo logra, logra ver que había algo. Es correcto. Entonces ese equilibrio difícil, esa justa media, el editor está obligado a tenerla en la medida de lo posible. Y yo espero no tener pesadillas nunca por rechazar tal vez algún día una obra que resulte siendo un boom. Y además que sea, bueno, que resulte siendo un boom, pero que tenga calidad literaria. Ajá. Porque, bueno, uno se puede sentir orgulloso de rechazar cosas que son un boom durante 6 meses y después, bueno, finalmente el lector que sabe va a decir esto es una porquería, no va a leer. Harry Potter no es una porquería. No, a mí todos me lo encanta. Sabemos. Sí, es una maravilla. Todos lo sabemos. Miguel, vamos para que, haciendo un proceso de que pienses libros que nos recomendarías, ¿qué libros recomendarías literarios que te gusten? ¿Qué libro le recomendarías a escritores o personas que estén con el interés de empezar a escribir? Te digan, léete esta obra literaria o léete sobre estos libros si quieres. Y una invitación de qué consejo le darías a una persona que quiera enviar el libro a una editorial. Listo, yo creo que muchos escritores tienen las ganas de escribir o les da mucho las ganas de escribir una vez terminan de leer, por ejemplo, Juego de Tronos, toda la saga. Yo tengo que contar una historia también, la tengo en la cabeza, respetable. Pero creo que un muy buen escritor se mide por la cantidad de lecturas que ha tenido, muy probablemente también. Yo que le aconsejo a los escritores, hay que leer bastante antes de publicar su primera novela, hay que leer muchísimo y ojalá leer mucho, muchas veces y muy bien a los maestros de la escritura, que para mí son 5. Te voy a nombrar a Jack London, es un maestro, ojalá en inglés, pero si no en español, en las mejores traducciones que puedan conseguir. A Edgar Allan Poe, en el caso del cuento, es el maestro absoluto del cuento y hay que aprenderlo a leer muy bien. A Ernest Hemingway, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, a Fernando Vallejo, y no para copiarlos, sino para enriquecerse en la medida de lo posible, o sea, lo más posible con los maestros y así tener una vara muy alta del grado de la escritura que quiere ese autor presentarle al editor. Hay que leer muchísimo para saber qué historia contar y cómo contarla sin copiar además. Pero creo que leer bastante es la clave. Si es una persona que está interesada en, por ejemplo, escribir una distopía, está tan en moda, hay que leer a Orwell, hay que leerlo muchas veces, hay que leer a los Entonces ahí padres. El consejo es, si te vas a enfocar en un género, en un estilo, estudie el estilo. Estudie los maestros de ese género. Estudie qué se ha contado para no decir lo mismo, para no repetirlo, claramente. Tú escribiste un libro sobre personajes clásicos de la literatura infantil. Es una historia completamente nueva la que estás contando, no estás repitiendo nada que ya se dijo porque de eso ya estamos cansados. Eso es lo que se le aconseja al escritor. Y por sobre todo también que el autor debe ser humilde y debe aceptar la crítica del editor. El editor siempre está para guiar con el fin de que la obra termine siendo perfecta.
pero también tiene que tener su límite, es decir, yo llego hasta acá porque es mi obra. Hay editores que desafortunadamente quieren reescribir la obra del autor y eso también está mal. Y creo que el autor debe esforzarse por hacer lo mejor posible, como en cualquier otro oficio, porque lo que entregue al editor sea la pieza final de ese diamante en bruto que tanto trabajó. Si está cojeando, no lo entregue. Si ya lo entregó, ya no lo mutile. No le siga trabajando. No le siga trabajando, ¿sabes? Tiene que estar completamente convencido que lo que entregó es. Okay. Eso se le aconseja al escritor. Y bueno, y una persona quiere enviar un libro a una editorial, quiere enviar, ¿cuál debería de ser en la medida que vos digas, esto, acabo de recibir un correo, sí, me enviaron un texto? El autor tiene que hacer un estudio de mercado también, un marketing, saber a qué editoriales tocar la puerta dependiendo del material que escriba. Desafortunadamente, por ejemplo, Panamericana Editorial, que es mi caso, publica muy poco poesía para adultos, por decir que no publica nada. No es un mercado. Publica el canon. Los grandes poetas colombianos y europeos. Pero pues no va a publicar una antología poética de un poeta actual porque no es un mercado. Pero puede ir así, o puede por nombrar otras editoriales especializadas en eso y hay que saber que lo que yo escribí, pues por lo menos esa editorial está interesada en mirarlo, pero cuando el mercado no es, pues desafortunadamente pues el rechazo ahí va a estar y no es un rechazo porque su obra sea mala, sino simplemente hay que apuntarle también. O sea, esto es una industria y hay que entenderlo como tal. No tenerle miedo a la autopublicación en algunos casos, porque muchos libros desde la autopublicación es que se vuelven famosos, pero como le digo al autor, te digo a ti, hay que intentar que lo que uno publique sea la mejor versión de sí mismo. No algo a medias, no algo por ganar dinero. Ese es el peor error. Hay que hacerlo por el arte y hay que hacerlo bien. Bien. ¿Qué nos recomiendas leer para despedirnos? Bueno. ¿Qué estás leyendo? Acabamos de publicar una edición nueva del Infierno de Dante, una traducción clásica en prosa, que no se la pueden perder. La recomendamos bastante en esta feria del libro, hablando de los clásicos. A todos los amantes de la fantasía y de las sagas, nuestro gran éxito, La Biblia de los Caídos, una historia muy bien contada para esos lectores de Harry Potter que ya están un poquito más crecidos y quieren historias truculentas. Nosotros tenemos un enorme catálogo que apunta a la gran mayoría de lectores que les gusta tanto lo clásico como lo contemporáneo en las mejores versiones que puedan encontrar para presumir incluso una biblioteca. Tenemos también una antología de clásicos militares de Oriente para todos aquellos que les guste el liderazgo, la gerencia, pero desde una óptica filosófica importante. No, es que me dices que recomiende, hay mucho que recomendar, la verdad, bastante. Unas grandes antologías de Lovecraft para los que les gustan las historias de terror y suspenso de uno de los maestros, que es este señor, La Llamada de Tulu, y otros relatos extraños, Necronomicon, relatos imprescindibles, las narraciones extraordinarias de Poe. Creo que esas son obras que todo lector, toda persona que se diga buena lectora debería tener en su biblioteca, en nuestras ediciones. No se van a arrepentir. Miguel, muchas gracias por este espacio. Carlos. Muchas gracias. Vale. Gracias a ustedes por estar aquí y por seguir leyendo. Recuerden, esto es Más que Literatura. Nos vemos.